Bueno, el texto que ocupamos para la obra está basado en estas actas, que son estas actas secretas del año 79, que son como 330 páginas aproximadamente, y en ellas hay una discusión de 5 días de diferentes proyectos de ley sobre el plan laboral, eso así como esa acta. Ahora, el texto que nosotros ocupamos acá, el que trabajamos y el que creamos, intenta hacer como una especie de barrido así por todos estos temas que se tratan y intenta dar cuenta un poco como globalmente de qué se trataron esas reuniones. Entonces, no sigue la lógica de día, sino que se divide como en cuadros que cada uno trata ciertos temas, pues, como la organización sindical, la negociación colectiva, el momento que se aprueba la subcontratación, una ley antimonopolio, una discusión que había en torno a los trabajadores del cobre. Entonces son cuadros que tratan como temáticamente distintos aspectos del plan laboral y que rescatan el espíritu de estas discusiones y sobre todo bueno, y lo que hicimos también fue, porque eran 29 personas las que participaron en las reuniones, entonces nosotros lo condensamos quisimos poner a la Junta Militar en pleno, una secretaria de legislación que existió pero que en las discusiones era un hombre, y a José Piñera, que es como el ministro más representativo, el representante civil de la dictadura, en este caso José Piñera, que era el ministro del Trabajo y que es el gran ideólogo en este caso del plan laboral, también del sistema de previsión, la AFP y una reforma a la ley de minería, pero en este caso del plan laboral. Entonces en él está condensado como todo el mundo civil de estos tecnócratas neoliberales provenientes de la Universidad de Chicago y de la Universidad Católica. Es que a nosotros no nos gusta el esquema piramidal, almirante, porque el esquema piramidal tiende a que las confederaciones orienten demasiado la actividad política y el objetivo de este proyecto es debilitar a estos organismos de cúpula, fomentando un pluralismo sindical, de manera que no tengamos una central única de trabajadores. Entonces suprimamos las confederaciones. Claro, eso podría ser, ¿no? El problema es que las confederaciones están aceptadas en todas partes del mundo y generaría un costo político interno y externo muy alto al sustituirlas. Lo que estamos haciendo aquí es debilitar fuertemente el poder de la confederación a través de un mecanismo que quisiera que lo llamáramos así, por favor, con todas sus letras: libre y democrático. Esto se da en el año 79, entonces ya todos los ministerios y todas las áreas del mundo estatal y administrativo ya estaban cubiertas por tecnócratas que provenían de la Católica y con posgrados la mayoría en Chicago. Sergio de Castro, Vigi metido por ahí, José Piñera. Entonces ahí en la obra uno puede ver la pugna por una parte de ciertos resabios de un estatismo, una cosa más proteccionista que, no sé, pues la representaba Lee, que ya ahora ya está, en el 79 ya estaba afuera y entró Matei, que era mucho más liberal en ese sentido. Y por ejemplo Merino, que viene de la Armada, y la Armada es un poco la que hizo ese vínculo entre este grupo de tecnócratas neoliberales y el gobierno. Entonces en la discusión de estas actas hay una disputa y ciertos resquemores a efectivamente mercantilizar todas las dimensiones de lo que implica una vida en sociedad. La huelga, la subcontratación, los reemplazos en huelga, las negociaciones interempresas, nada de eso se toca en la actual reforma. Entonces, básicamente, y lo que ha sido a lo largo de los gobiernos de la concertación, el gobierno de Piñera, es un continuismo. Estructuralmente el modelo es el mismo
y porque el modelo económico se sustenta en mantener una baja conflictividad, a pesar de que la conflictividad es súper alta, y está comprobado en términos de cifras. La cantidad de huelgas ilegales que existen es mucho más alta que las huelgas legales, y las huelgas de los subcontratistas son las más potentes. En el fondo todo esto igualmente ha generado muchísima resistencia, pero yo personalmente creo que no, y es cosa de ver las discusiones, de leer las noticias, no, el reemplazo en huelga se ha discutido, pero sigue siendo lo mismo básicamente, que es la empresa tiene que seguir funcionando y el valor último es el valor de la propiedad privada. Y esta relación, que es una relación súper vertical entre empresarios, dueños del capital, dueños de los medios de producción y los trabajadores, es una relación peligrosa, conflictiva. Entonces, nada, pues sigue todo más o menos igual. Las Fuerzas Armadas actúan un poco como ese gran fantasma que está ahí a la espera de salir de los cuarteles en caso de que haya algún desvío, alguna ruptura con el modelo. No está tan presente en la medida que ya no hay cuartelazos, boinazos, etcétera. Uno escasamente ve a los milicos más allá de la parada militar, pero están ahí y se sabe que están ahí. Y uno escucha también ese tipo de comentarios, no sé, cuando hay destrozos en marcha, etcétera, que salgan los milicos a la calle, está esa presencia y esa polaridad. Yo lo veo así, como que creo que es un país sumamente polarizado, y la discusión de la reforma laboral, en este caso, da cuenta de esa polaridad, de un país que no, de una transición que nunca ocurrió, de un continuismo, bueno, lo mismo, no sé, por los juicios a los políticos, esa casta política que se ha instalado, que se ha profesionalizado en el poder y está ahí para quedarse, es como una burocracia soviética, yo como que así yo lo leo. Y las Fuerzas Armadas actúan como ese ente garante de mantener la tranquilidad y un poco, bueno, el plan laboral también da cuenta de eso, de esa obsesión de impedir el caos. Se habla mucho del caos, del desorden, está como ese temor, se habla de los araucanos, que las huelgas estaban bien en tiempos de los araucanos, pero está como ese temor atávico, así como a que se vaya a descontrolar el bajo pueblo. Mi nombre es José Aguirre y mi oficio es el teatro y soy miembro del colectivo Zoológico, que es la compañía que hicimos el año pasado, la obra No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán. Mi rol como actor en la obra es interpretar al general César Mendoza. Hace que su rol siempre sea como con menor estatus que los otros miembros de la Junta, Merino, Pinochet y en este caso Matei, que ya había reemplazado al general Lee. Y esto de que tenga menos estatus hace que intervenga muy poco y que intervenga solo cuando él considera, cree, sospecha que alguna de las disposiciones que se están redactando puede atentar contra su único tema de preocupación, que era la seguridad nacional. Y la seguridad desde un punto de vista nacionalista, retrógrado, conservador, fascista o pseudofascista, en el sentido de que la seguridad está asociada directamente a la protección de la propiedad privada y de los intereses de los dueños del capital. Es decir, la seguridad no tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos, con la defensa de sus derechos como miembros del tejido social, sino que conservar, por eso conservador, la estructura de opresión o la estructura de conservación de la propiedad privada y de los intereses privados.
Mira, básicamente por la constancia que queda de la lectura de las actas, del estudio de las actas, más que el consensuar, más que ceder, simplemente acata lo que termina diciendo sobre todo Pinochet, que era, por supuesto, el que centralizaba el poder. Y relacionado con lo civil, es importante para mí dar cuenta, no sé si se logra en la obra, pero dar cuenta que las organizaciones civiles, las organizaciones de los trabajadores, para este personaje eran una amenaza, son una amenaza, no un núcleo de organización para una construcción de una sociedad, sino que una amenaza contra el diseño y la estructura que ellos estaban tratando de consolidar. Bueno, efectivamente el personaje que yo represento es un personaje que existe, digamos, en la vida real, que se tomaron sus palabras, que es Mario Duvachel, que él era efectivamente un personaje de la Armada, pero era abogado, ¿ya? Y él era experto en redacción de documentos, todo el ámbito jurídico, digamos. Entonces él es el portador, es mi personaje, digamos, la secretaria es la portadora del conocimiento técnico del ejercicio que efectivamente que están haciendo, que es como redactar las leyes de cierta manera que, digamos, los efectos que buscaban se lograran, digamos, ¿ya? Y eso es como... es sumamente diferente el rol que tiene la secretaria al que tiene, por supuesto, la Junta, porque no solamente tiene el conocimiento técnico, pero también ella un poco obedece a los planteamientos generales, digamos, que son los que diseña principalmente José Piñera y digamos, con el consenso de la Junta, digamos, ¿ya? Eso es más o menos, y también, bueno, el personaje también porta muchas otras voces que fueron de gente que asistió a estas sesiones de revisión de este material, digamos, y siempre se aglutinó, siempre se seleccionó el material que siempre apuntara un poco a lo que era lo más técnico, lo propiamente tal, lo jurídico propiamente tal, que... Eso, Mario Duvachel es un personaje que participó en la redacción de muchas leyes, de muchos documentos, de muchas cosas para la Junta Militar, un personaje absolutamente desconocido en la historia de Chile, pero bastante importante en ese aspecto, digamos. Hola, mi nombre es Germán Pinilla, soy actor en la obra No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán del colectivo zoológico, y el personaje que interpreto en esta obra es al comandante en jefe Augusto Pinochet. ¿Qué representa Pinochet? Disculpa, en esta obra, bueno, es el presidente el que tiene la última palabra, el que hace las cosas como yo lo veo, él lleva su idea a cabo, o él lo que piensa por lo menos, porque igual el personaje de José Piñera es bastante fuerte, el que quiere implementar estos cambios, y por lo menos lo que yo rescato de las actas o lo que entendí es que este personaje, Augusto Pinochet, trataba de dar la última palabra, pero igual era súper permeable de alguna otra manera a medida que iba avanzando la legislación a las palabras de los que son más entendidos en el tema, que en este caso es José Piñera y los asesores. Ellos en el fondo tenían un gran séquito de personas que los asesoraban, que son los que se llevan la pega realmente, y estas personas daban, según lo que los otros le daban a entender, daban su opinión, y Pinochet por la personalidad que tenía, que era súper autoritario y bien, sin ser peyorativo, como de guaso, como de un hombre bruto, no quiero ser peyorativo, lo vuelvo a repetir, trata de dar su punto de vista siempre con terminología más coloquial y llevar a cabo su idea, que son malas, muy malas. Lo que él trata de representar es su jerarquía, el orden, es mantener una buena imagen de este grupo de militares que en el fondo, según su pensamiento, son ángeles patrióticos que han venido a salvar al país. Y yo creo que eso es lo que él siempre buscó en estos 5 días de legislación, que fue en el fondo plasmar que están haciendo un trabajo por todos, para todos, y que sea lo mejor para el país. Ese siempre es su punto de vista, que sea lo mejor,
y bueno, leyendo la acta y a lo que se llega finalmente es lo mejor para unos pocos, incluyéndolo a ellos y no para todo el grueso de Chile. ¿No? Es bueno para los que pensaban como ellos, el resto de las personas no están integradas en este grupo. Él siempre era el que mandaba, que en el fondo, como lo veo yo, es que fue poco a poco, con el tiempo, apropiándose más del poder, como se supone que eran 4 en un principio, y salvo Mendoza, el resto intelectualmente al parecer era un poco más capacitado que este personaje que Augusto Pinochet, pero él, por ser la voz y haber sido elegido el líder en su primera etapa, después se aferró y nadie más lo sacó de ahí, se aprovechó de ese poder que tenía. El problema es si nos alcanza el tiempo para cumplir con la fecha prevista de promulgación del plan laboral, presidente, el 30 de junio, en 5 días más. Sí, general, yo no sé si vamos a estar en condiciones de manejar todos los frentes que se van a generar el próximo mes de julio. Pero agradezco mucho, pero yo no me tengo miedo a gestión. No sé, general. Mejor, mucho mejor, porque cuando más frentes, uno que vea mejor. Soy Lorraine Lemaitre, la codirectora con Nicolás Espinosa del colectivo Zoológico, un colectivo de actores, técnicos y hacemos teatro desde el año 2012 juntos. Y esa obra, no tenemos que sacrificarnos por los que vendrán, es la tercera obra del colectivo. Tengo la sensación de que ellos llegaron al poder y que no sabían muy bien de qué se trataba realmente y tenían que cumplir con todo este tipo de burocracias para ellos, para poder legitimarse en el poder y ser reconocidos como internacionalmente, pero en realidad ellos podrían haberse juntado un día y haber dicho esto se hace así, se hace así. Por eso yo creo que hay como en la obra existe esta sensación como de tedio, de hastío y de estar como constantemente bromeando y tratando de que pase lo más rápido posible el tiempo, porque a ellos en realidad no les interesaba hacer el trabajo bien, les interesaba que se hiciera lo que ellos quisieran. Nosotros mientras ensayábamos y empezamos a hacer como un mapa de las relaciones de la Junta Militar con el mundo civil, con Agustín Edwards, o las relaciones de la Armada con el mismo Agustín Edwards, y ahí fuimos descubriendo en realidad, revisitando todos estos personajes que todavía siguen teniendo mucho poder en Chile, y nos parecía como súper importante en el personaje de José Piñera tratar de meter todo ese mundo ahí, y cómo ese mundo hasta el día de hoy sigue influenciando las políticas en Chile, porque finalmente cuando se derroca la dictadura se caen los militares, pero los civiles siguen estando ahí y siguen teniendo el mismo poder, y lo vemos hasta el día de hoy, y que no pasa nada en realidad, como que están ahí, todos siguen impunes, les pueden hacer juicios, pero en realidad los juicios no tienen efecto, no hay justicia, y para nosotros era como súper importante también como dejar instalado en la obra de que la dictadura no fue solo una dictadura militar, sino que también fue una dictadura cívica. Bueno, ahora mismo en Francia hay una protesta contra una reforma laboral que está impulsada por el gobierno socialista y que le quita muchos derechos a los trabajadores, y que en el espíritu es muy parecida al plan laboral finalmente. O sea, son pequeñas reformas que terminan modificando las relaciones las relaciones de poder entre los patrones y los trabajadores. Si alguno de ustedes tiene algo que decir con respecto a esta ley, díganlo inmediatamente, porque no vale la pena seguir. ¡Aprobado!